Muy buenos días, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí en nuestra programación con nuestra serie Recordar. Hay un pasaje bíblico que data de los tiempos de Samuel. Vamos entonces, los invito para que me acompañen en la lectura de un versículo de Primera de Samuel 7:12. Miremos lo que aquí dice. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: aquí nos ayudó Jehová. Eben-ezer. Algunos le dicen seguramente Ebenezer. Bueno, algún día voy a averiguar dónde se pone el acento. Y allí le puso ese nombre, Eben-ezer, a esa piedra. Contextualicemos un poco esta historia. Cuando los filisteos tomaron el arca del pacto, en algunos lados se dice de la alianza, el arca del pacto, aquel arca de la cual habla la palabra de Dios de los tiempos mosaicos, ahí donde se originó, cuando Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo, no un tabernáculo, el tabernáculo de Dios, que se da la morada de Dios allí en medio del pueblo. Eso se lo dice Dios ahí en el monte Sinaí. En el lugar más íntimo, ahí estaría el arca del pacto, que tendría ciertas características. Será depositada el arca, o depositado el arca del pacto. En el lugar más íntimo, el lugar santísimo, donde únicamente podría entrar allí, pues, en el tabernáculo, pues, el sacerdote de Israel, el sumo sacerdote. En este caso, pues, sería Aarón, después sería uno de sus hijos, concretamente su tercer hijo, llamado, pues, Eleazar. Era demasiado importante, representaba la presencia del Señor. Y los filisteos tomaron el arca del pacto. Aquí encontramos que esto ocurrió cuando Samuel era muy, muy jovencito. Mucho. Quizás un adolescente. Quizás un preadolescente o un niño. Él estaba bajo el manto espiritual, bajo la cobija espiritual. Tenía una cobertura espiritual de Elí, del anciano sacerdote Elí. Aquel, ¿se acuerdan que había visto a Ana antes de que naciera Samuel llorando? Aquel a quien Ana le presentó su hijo, cumpliendo obviamente su palabra, que si ella pues concibiera un niño, se lo entregaría, se lo consagraría al Señor. Y se lo lleva entonces al sumo sacerdote. Él tenía dos hijos, Elí, Ofni y Finees. Todos ellos murieron el mismo día. Los hijos, luego el papá, al igual que la esposa de su hijo, Finees, cuando dio a luz. Fue un día triste, fue un día terrible, fue un día trágico para Israel. Las cosas no pudieran ser peor. Es ahí cuando hay desolación, hay una derrota. Pero los filisteos
sabiendo que lo más importante del arca del pacto lo tomaron. Lo tomaron. Israel estaba destruido. La familia sacerdotal había muerto toda ella. ¿Qué poder decir en estos momentos entonces? No hay liderazgo de ningún tipo. Hay confusión. ¿Cómo podemos levantarnos entonces después de semejante derrota? Una tragedia. Seguramente en muchos lugares del mundo se está viendo algo similar, algo parecido. ¿Cómo poder levantarnos entonces de ahí? Pero ya pues pasaron unos años. El pueblo regresó a Dios, volvió nuevamente a Dios bajo Samuel. Ahí entonces cuando Samuel, va creciendo y él sería el sacerdote de Israel, del pueblo de Dios. Sería el sumo sacerdote. Esto es antes del tiempo de los reyes. Y 20 años después, pues Dios les dio una victoria milagrosa. Dios obró sobrenaturalmente sobre los ejércitos que eran muy superiores a los de Israel. Y Dios le dio la victoria a su pueblo sobre los imbatibles filisteos. Pero aquí hubo algo muy importante. Fue bajo el sacerdocio, pero también bajo el liderazgo de Samuel. Recordemos que en ese momento, pues Samuel era el líder espiritual del pueblo, pero también recordemos que antes del tiempo de los reyes, Dios gobernaría su pueblo por medio de el sacerdote. Entonces los sacerdotes eran como gobernadores de su pueblo. Así lo eran. Y Dios obraba de esa manera. Vean lo importante, todo esto, lo importante que esto significa. No vamos a referirnos tanto a Elí y a sus hijos, pero pues sus hijos eran perversos. Vamos a referirnos tanto a ello, pero sí mencionar algo. Eran perversos. No tenían temor de Dios alguno. Abusaban de lo que el pueblo les traía. Prevaricaban. Murieron ese día trágico bajo la espada de los filisteos. El sacerdote Elí, cuando se dio cuenta, se fue de espalda y como era tan pesado, cayó y murió. Ese fue el triste desenlace de la familia de Elí. Bueno, ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó de ninguna manera. Se equivocó Elí, sin duda alguna. Se equivoca el hombre. Pero algo interesante es que, ahí Samuel, siendo muy, muy joven, pues entendió que por encima de todo estaba la soberanía de Dios. Y estaba ahí, bajo el liderazgo espiritual de Elí. Pero Dios toma su decisión. Samuel entonces asume el liderazgo de su pueblo. Y Dios les da la victoria sobre los filisteos. En conmemoración de esta victoria y concretamente de esta liberación por parte de Dios. Y así lo entendía Samuel. Y así Samuel se lo hizo dar a entender a su pueblo. Él levantó un monumento de piedra. Ese es el contexto de este pasaje en el cual pues, nos hemos detenido, de 1 Samuel 7:12. En el mismo lugar puso ahí ese monumento, aquel lugar donde los filisteos
habían tomado el arca del pacto 20 años atrás. Y llamó a la piedra Eben Ezer. En ese lugar. Ese es el contexto. Eben Ezer es el monumento que puso. Una piedra, podemos decir hoy en día. Pero ¿eso qué significa? Bueno, no puso una, digamos, pues, no puso la figura de alguien, como hoy en día seguramente se pone. En algunos países eso lo llamamos, pues, por ejemplo, un busto o una escultura de alguien o de algo que yo puedo entender, que yo puedo ver en esa escultura. No, una piedra. Lo puso ahí. Algo natural. Eben Ezer, un nombre que siempre se asoció a partir de entonces con el sitio. Aquel sitio en el cual, ese sitio el cual representaba la derrota de Israel. La derrota porque tomaron el arca del pacto en ese mismo lugar. Y allí Dios también les dio la victoria y puso Eben Ezer. 20 años después puso esa piedra. Vamos a 1 Samuel 4. Vamos un poco atrás, porque acordemos que estamos en 1 Samuel 7. Vamos un poco atrás. Y recordemos qué fue lo que sucedió. Referenciémoslo. 1 Samuel 4:1 dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Ahí está. Luego me dice 1 Samuel 5:1, pasemos un capítulo, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, lo llevaron desde Eben Ezer a Asdod. Él le puso a la piedra el nombre de aquel lugar donde llevaron el arca, donde fue capturada o capturado el arca de Dios. Y se lo llevaron a Asdod, a su tierra. Ahora, Eben Ezer, esa piedra, no es lugar, significa piedra de ayuda. Vean qué importante, esa piedra no representa la victoria que Dios nos dio. ¿No? Sí, bueno, claro, Dios le dio la victoria. Sí. Quizás fraseémoslo mejor. Esa piedra no representa aquí fue donde yo los derroté. Es más adecuado. No. No significa aquí fue donde los destruimos. Aquí fue donde tomamos venganza de lo que nos hicieron 20 años atrás. Aquí fue donde demostramos de con quién se metieron. No, significa piedra de la ayuda. ¿Qué significa? Aquí fue donde Dios nos ayudó. Miren que Eben Ezer no representa ya no un lugar de derrota. Eso significa, eso era Eben Ezer entonces. Durante 20 años representó eso para el pueblo, la derrota, Eben Ezer. Eben Ezer significa destrucción. Eben Ezer significa confusión, tristeza. ¿Para dónde vamos? Eben Ezer representa muerte. Y muchas veces nos quedamos recordando las cosas que sucedieron en un pasado, por ejemplo, 20 años atrás. Puede ser 30, 40. Puede ser tan solo un año, un mes.
las cosas que ocurrieron. Y yo me puedo quedar atrás. Aquí es donde yo recuerdo aquel fracaso, cuando yo perdí todo esto, recuerdo aquí, allá, y lo recuerdo con melancolía, con tristeza, con dolor, con lágrimas. Pero significa ahora. No, Samuel no se quedó allí. Y Samuel puso la piedra. Y esto significa piedra de la ayuda. La piedra donde Dios nos ayudó. Eso significa. Donde Él nos ayudó. Y ver siempre esa piedra, esa gran piedra, ese gran bloque de piedra, recordaría al pueblo de Israel, a toda la gente. Pero también esa piedra llevaría a los de esa generación, como por ejemplo hoy a nosotros, a hablarles a la generación que nos sigue, que Dios es aquella roca que está conmigo, que Dios siempre me ha ayudado, que Dios me ayuda. Y Dios me ayuda. Ebenecer representa eso, que Dios también restaura un pueblo que fue derrotado por apartarse de Dios. Eso representa. Ahora representa la ayuda de Dios. Más bien Dios me ha ayudado cada vez. Pues que el pueblo de Israel, que las siguientes generaciones vivieran situaciones adversas, como las que estuvieron ahí en Ebenecer en un pasado. Situaciones espantosas, como las que vivieron con los filisteos. Pues entonces, Ebenecer recuerda que Dios siempre me ayuda, que Dios ha sido mi ayuda en épocas pasadas, en tiempos pasados, y que por lo tanto yo puedo confiar plenamente en Él y depositar mi esperanza durante los años venideros, los siguientes 20 años y todos los años que yo tengo por delante. Representa eso, Ebenecer. Haga memoria hoy de cómo y cuándo Dios lo ha ayudado. No, pero es que yo no veo la ayuda de Dios, Jimmy. ¿Qué puede ser? Órele a Dios. Dígale, Señor, tú eres aquel Ebenecer en mi vida. ¿Sí? Eso es. Tú eres la piedra que me ayuda. Tú eres la roca que me ayuda. Bueno, la roca significa, por supuesto, fortaleza. Sí, significa, pues, fundamento, como aquel que edifica sobre pues, su casa, sobre la roca. En este caso específico significa ayuda. Ya concreto. Si Dios es verdaderamente capaz de ayudar en tiempos de gran necesidad, si Dios lo puede hacer, si Dios lo hizo con Samuel, con su pueblo, también con usted lo puede hacer. Y solo Él es capaz de ayudarlo en esos momentos. Hay momentos de dificultad. En momentos de dificultad mucha gente se aparta. Cuando una persona, por ejemplo, es acusada, ¿saben lo que hace la gente? Se aparta. Las redes sociales, bueno, estamos empleando nosotros esto, pues nos estamos apoyando para poder comunicarnos. Y lo hemos venido haciendo durante más de un año de esta forma, con ocasión de la pandemia. Pero las redes sociales también destruyen vidas. Y ahí se dice algo y la gente lo cree inmediatamente. Lo cree. Y a veces se dice algo muy bien preparado contra usted, contra uno. ¿Y saben lo increíble? Que personas que lo conocen a uno lo creen y comienzan entonces a apartarse y hasta hablar mal.
Y comienzan a compartir eso con todo el mundo. Y es ahí donde uno se da cuenta que el único que es verdaderamente capaz de ayudar en estos tiempos, donde hay confusión, donde hay engaño, donde el objetivo es destruir, es hacer daño, es Dios, es el Señor. Y además, Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Él es aquel Ebenezer. El Ebenezer lo que me hace es recordar. ¿Cómo no recordar que Dios ha sido mi ayuda? Y en momentos que vienen, ya uno aprende. Y cuando ve esos momentos, por el contrario, uno espera que la gente crea esas cosas y espera que comiencen a compartir eso, porque esa es la naturaleza del hombre. Pero uno toma eso con tranquilidad y lo toma con paz. ¿Y saben por qué? Porque yo recuerdo, Ebenezer, que Dios es el único que me ayuda. Y Dios es bueno. Y Dios es justo. Y solamente un tiempo después, Dios manifiesta que Él me ha ayudado y Dios me permite o inclusive me da la victoria. Y la victoria puede ser, por ejemplo, la verdad. Pero yo no puedo quedarme allá atrás. Lo que ocurrió allá atrás, ay, no, terrible, eso nunca se me olvida. No, Dios fue mi ayuda. O yo me puedo quedar atrás y recordar la tragedia, o simplemente yo puedo mirar atrás en gratitud a Dios y hoy ponerle benecer y decir, Dios ha sido mi ayuda, Dios fue mi ayuda, Dios es mi ayuda y Dios siempre lo será. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Una canción, por cierto, muy linda. Deberíamos de cantarla nuevamente. Antigua, para aquellos que son de mi época. Como ustedes saben muy bien, yo no soy, no soy cantante, ni aspiro a serlo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice así la canción. Mi socorro viene de Jehová. Entonces, bueno, usted usted ya no es de mí en otros temas, que la mejor manera de uno, por cierto, memorizar un salmo es cantándolo. Bueno, y todas las cosas. Es bueno recordar aquellos momentos en nuestras propias vidas en los que Dios nos ayudó de alguna manera especial, sobrenatural. Olvidamos tan fácilmente, tan fácilmente. Dios continuamente, Él nos exhorta. Ahí en la palabra de Dios cita el pecado. ¿Saben cuál pecado? El pecado de ingratitud. ¿Saben que la ingratitud es terrible? ¿Es pecado? Terrible. Mucha gente no lo asocia. La ingratitud hacia Dios. Ebenecer me guarda del pecado de ingratitud. Y el pecado de ingratitud, el Señor me lo menciona como uno de los primeros presagios de una apostasía inminente. Apostasía es un apartamiento de Dios, apartarme de Dios. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice así, no le glorificaron ni le dieron gracias. Eso es lo que va a pasar. Entonces yo envanezco en mis razonamientos. Bien hecho, ahora yo puedo salir adelante y les demostrar a todos que se equivocaron. Ahora el que no quiera saber de ellos soy yo. Claro. Y su necio corazón, claro. Y uno actúa tan neciamente, tan necio. ¿No? Nada. La ingratitud. Una piedra. Ayudó al pueblo de Israel en su momento a recordar. Y hoy para nosotros, cueste lo que cueste, yo tengo que recordar el Ebenezer. Dios también escuchará y contestará nuestras oraciones para recibir ayuda
hoy, pero para recibirla también mañana. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Siempre. La gratitud. Lo que haya en el pecado, en gratitud hacia Dios. Recordar. Eben Ezer. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios. Señor, hoy, dígale al Señor, hoy quiero mirar atrás. Es que muchas veces uno dice, no, es que yo miro atrás y eso me trae tristeza, me trae dolor. Yo no quiero, no. Algo me arrebataron, como en su momento los filisteos arrebataron el arca del pacto. Perdí lo que yo más quería. Me arrebataron mi honra, mi nombre, algo. Alguien. Y me puedo quedar atrás. O más bien, yo hoy puedo decir, Señor, gracias. Dios, Eben Ezer. Hoy yo recuerdo que tú has sido mi ayuda. Muchas personas, inclusive hay lugares que no quieren ir porque les trae demasiado dolor. Pero ¿saben lo que hizo Samuel? Él fue a ese mismo lugar doloroso, triste, que representaba angustia, derrota, y por el contrario, él fue a ese lugar. Y allí puso aquella piedra cuyo nombre puso Samuel, esa piedra Eben Ezer. Eso es sanidad. Eso lo es. Es que yo no quiero ir a tal ciudad, no quiero ir a tal lugar, porque esto me trae unos recuerdos terribles. No, por el contrario. Diga, Señor, gracias, porque has sido la roca de mi ayuda, la piedra de mi ayuda. Eres tú, mi Señor y Dios. Ahora, que aquella piedra, que aquella roca que lo ayuda, que es Cristo, los bendiga en esta noche. Amén. Bueno, qué bueno poder meditar acerca de lo que dice la palabra de Dios. Antes de acostarse esta noche, los que están a este lado del mundo, en este hemisferio, quiero pedirle que haga un ejercicio cortico, nada más de 5 minutos antes de orar. Recuerde aquellas cosas atrás, pero recuérdelas siempre como aquel Eben Ezer, de cómo Dios lo ha ayudado. Que Dios sobre sanidad en su vida. Y después, órele a Dios en gratitud a Dios. No caiga en ese pecado tan espantoso, tan horrible, como es el pecado de ingratitud. Eben Ezer. Dios los bendiga.